nombre es Guillermo Guasta. A continuación voy a realizar la presentación que el grupo 4 ha presentado en relación pues a ese primer acercamiento a las expectativas de aprendizaje de tipo afectivo correspondiente pues a la actividad 3.1 y pues bajo la asesoría de la profesora Patricia Cifuentes. La presentación la voy a realizar en tres diferentes momentos. Inicialmente pues quisiera recordar algunos elementos que son importantes sobre el contexto donde se va a implementar la unidad didáctica. Posteriormente pues describir las expectativas de tipo afectivo, sus diferentes niveles, y las expectativas de aprendizaje de sus diferentes niveles, y pues en tercer lugar las expectativas de tipo afectivo. En cuanto al contexto donde se implementará la unidad didáctica, pues son estudiantes del Colegio San Beato pertenecientes a grado 11º, con edades entre 15 y 17 años. Son estudiantes que pertenecen al énfasis de ingeniería y son estudiantes que manifiestan abiertamente ese gusto por las matemáticas, al mismo tiempo pues que también en sus resultados académicos se ven, pues valga la redundancia, resultados muy positivos en cuanto al área de matemáticas. Consideramos que esto es importante porque seguramente eso va a incidir tanto en las expectativas de aprendizaje como en las expectativas de tipo afectivo, como más adelante pues lo mencionaré. En relación a las expectativas de aprendizaje, sabemos que estas se organizan en diferentes niveles. En el nivel superior pues aparecen las capacidades matemáticas fundamentales que se activan en los tres procesos de resolución de problemas que aparecen en el marco PISA. En relación a esto, en cuanto a los procesos, nosotros logramos identificar el proceso de formular básicamente en la estructura matemática. Cuando se le pide, por ejemplo, al estudiante que identifique las variables que intervienen en la situación y que la modele y la represente pues mediante una función cúbica. También cuando el estudiante hace uso del concepto de puntos críticos y la cantidad de ellos para determinar cuáles son las estructuras matemáticas que intervienen en esa situación, y no solamente se queda con eso, sino que también está en capacidad de relacionarlo con los fenómenos de optimización o fenómenos de crecimiento o decrecimiento en sentido estricto. En cuanto al proceso de formular, lo identificamos en la estructura conceptual básicamente cuando al estudiante pues se le pide que halle. Consideramos que acá son unos procedimientos más de tipo rutinario, es decir, que aplique la derivada, que aplique una fórmula para identificar y hallar, entre otras cosas, los extremos relativos de una función. En cuanto para cerrar el ciclo de construcción de modelos, ese ciclo, el proceso de interpretar pues lo vemos en contraste de diferentes formas. Por ejemplo, ya cuando estamos en una situación de optimización, cuando el estudiante está en capacidad de interpretar esos extremos relativos en diferentes interpretaciones, en diferentes representaciones de la función, y es capaz también de entablar algunas relaciones entre esos sistemas. Asimismo, también cuando estamos en esa situación de optimización, el estudiante está en capacidad de determinar cuál de los dos extremos relativos le es útil de acuerdo al contexto de la situación, cuál de los dos, si es una situación donde se le pide un valor máximo o un valor mínimo. Entonces pues nos damos cuenta que en general estamos interviniendo en todos los tres procesos, pero que le vamos a dar prioridad a dos de ellos, al de formular y al de interpretar y evaluar. En cuanto a las capacidades matemáticas fundamentales que pertenecen a este nivel, pues también vemos que en ese ciclo de construcción de modelos matemáticos interviene la matematización, porque pues debe identificar la estructura matemática que aparece ahí para posteriormente representarla, debe pues hacer uso de cómo los resultados intervienen en la situación y cómo argumenta esos resultados de acuerdo al contexto, debe generar estrategias de resolución de problemas, debe hacer utilización de operaciones en un lenguaje simbólico, formal y técnico. Entonces son a estas 5 capacidades matemáticas fundamentales que nosotros pretendemos apuntarle, sin dejar a un lado pues la comunicación y la utilización de herramientas matemáticas. En cuanto al segundo nivel medio, pues logramos identificar que el establecimiento de esos elementos que ofrece el marco PISA, los elementos del análisis de contenido y el contexto que había mencionado antes, pues nos permite entablar 3 objetivos de aprendizaje, los cuales pues me va a permitir leer a continuación. Entonces, primero, reconocer si una situación problema modelada por una función cúbica hace parte de un fenómeno de optimización o un fenómeno de crecimiento y de crecimiento estricto, haciendo uso del concepto de punto crítico. El segundo objetivo, interpretar los extremos relativos como solución de situaciones de optimización a partir de representaciones de la función cúbica y establecer las relaciones entre esos sistemas. Y por último, interpretar los extremos relativos de la función cúbica como solución de situaciones de optimización para definirlos bien sea como máximos o como mínimos, y también al valorar su viabilidad y sus posibles limitaciones de acuerdo al contexto del problema. El identificar pues esos objetivos
pues también nos permitió preguntarnos sobre qué tipo de tareas pues van a ser útiles para identificar si el estudiante cumple o no cumple con los objetivos, es decir, las tareas prototípicas. Para efectos de la presentación, pues me permitiré comentar que pues organizamos una lista por el momento de 5 tareas prototípicas organizadas para cada objetivo, como se muestra en esta tabla. Un ejemplo específico para el objetivo número 2, entonces el enunciado del problema le dice al estudiante que cuando una persona va a toser, la tráquea se expande permitiendo el flujo de aire y que la velocidad con que sale el aire pues se puede modelar mediante una función cúbica. Demos cuenta que acá el estudiante ya se quita el proceso de formular y se le da como tal la expresión. ¿Qué debe hacer? El estudiante pues se le pide que primero determine cuáles son los extremos relativos en esa situación y que los relacione con otros sistemas de representación, en este caso el tabular y el gráfico, y el simbólico por supuesto. Pero que no solamente se quede con eso, sino que en el segundo ítem se le pide que establezca relaciones, por ejemplo, en la representación tabular, cuáles son los valores de la variable independiente que hace que se alcance esos valores o ese valor máximo, en este caso 2/3 de esa situación. Este tipo de tareas pues también nos permite reconocer algunos elementos, por ejemplo, los conceptos previos. Uno puede decir que hay unos conceptos previos, por ejemplo, que el estudiante reconozca el concepto de función, que el estudiante reconozca, por ejemplo, qué es el radio, que el estudiante también esté en capacidad sepa qué es una ecuación, y una serie de conocimientos, lo cual nos permite determinar qué es lo que va a ser rutinario y qué es lo que no va a ser rutinario, es decir, pues el nivel inferior, las capacidades que pretendemos abordar. Continuando con el mismo ejemplo, pues mencionamos algunas. Por ejemplo, que el estudiante esté en capacidad de organizar, enunciar, modelar los datos pertinentes y las variables pues para las cantidades desconocidas por medio bien sea de gráficos, por medio de expresiones ya como tal optimizar, o las expresiones que se generan para luego generar la expresión de optimización. También determinar, por ejemplo, determinar y utilizar los procedimientos algebraicos como la regla de derivación y los criterios de la primera debilidad, entre otros. Tenemos una lista pues obviamente de más conceptos previos, pero para efectos de la presentación abordamos los que utilizamos en la tarea prototípica número 2, que apunta al objetivo 2 también. En cuanto a las expectativas de tipo afectivo, pues nosotros pues notábamos que en ese ciclo, y dándole prioridad al proceso de formular y emplear, pues consideramos que la capacidad matemática fundamental de la matematización y razonamiento son muy importantes, dado que le van a dar sentido al problema, van a permitir que el estudiante se interese, que genere interés, que por lo tanto pues haya una motivación hacia el aprendizaje. Entonces por eso abordamos esos dos enfoques y esas dos capacidades matemáticas fundamentales. De acuerdo pues al proceso que sugieren Gómez y González 2016, por ejemplo, esta expectativa de tipo afectivo dice: desarrollar interés por matematizar fenómenos de optimización modelados por una función cúbica para determinar los extremos relativos. Nos damos cuenta que pues hace parte del enfoque número 2 de factores intrínsecos extrínsecos a la expectativa general número 1, es decir, desarrollar interés por aprender, en este caso por la capacidad matemática de la matematización. Otro ejemplo, la expectativa número 3, valorar la utilidad del concepto de extremos relativos para razonar y justificar la toma de decisiones en la solución de situaciones, problemas en diferentes contextos. Entonces, este ya obedece al enfoque número 3 de motivación-aprendizaje, la expectativa general de actitud, y pues este está apoyando la segunda capacidad matemática que nosotros elegimos. Entonces, en total fueron 4 expectativas del tipo afectivo y que se pueden estructurar en esa forma. Muchas gracias.